Bueno, hoy vamos a ver si continuamos con el modelo de Bohr, lo que falta terminar del modelo, y así este jueves podemos comenzar con el último camino que nos lleva a la cuántica desde el siglo XIX hasta los primeros 5 años del siglo XX. Muy bien, voy a compartir la pizarra y vamos a terminar los cálculos que quedaron del otro día del modelo de Bohr y vamos a tratar de interpretar el cuarto postulado, que es el postulado de energía, como habíamos acordado en la clase pasada. Así que bueno, comparto la pantalla para no perder más tiempo. Bueno, aquí como ustedes pueden ver, acá tenemos los estados estacionarios de los cuales habla Bohr, que podríamos, para poder decir algo un poco más preciso, yo lo que diría que estaríamos hablando acá no tanto de estados estacionarios, sino ya de órbitas, como las llamó en su primer momento Bohr, órbitas atómicas, que serían las órbitas permitidas. Esto no lo dijimos la clase pasada, pero es importante ir entendiendo porque después aparece un concepto que es el de orbital y que no tiene nada que ver con órbitas. Por eso me gustaría primero irle acomodando los nombres que Bohr ya le puso a su teoría del átomo de hidrógeno. Recuerden que otra cosa interesante en esta teoría es que estas órbitas, Bohr habla sobre un electrón, que lo voy a dibujar acá en verde, que sería para el átomo de hidrógeno, que está en el primer estado estacionario, ¿no? Ese electrón, vamos a ponerlo, los electrones los voy a dibujar en verde. Entonces lo vamos a acomodar ahí para que quede bien claro que es un único electrón y por supuesto el núcleo del átomo de helio tiene una sola carga igual a la de una sola carga eléctrica igual a la de electrón, pero de signo contrario, ¿no? Positivo. Así que bueno, el Z vale, en este caso vale 1. Eso es interesante porque no solamente hay órbitas, el átomo de hidrógeno tiene una sola órbita, sino que también tiene un montón de otras órbitas que son zonas permitidas donde Bohr estableció cuáles son sus distancias al núcleo. Esa zona es donde los otros átomos van acomodando sus electrones. Pero lo interesante de esto es que el átomo de hidrógeno puede experimentar ese electrón que tiene movimiento entre estas órbitas. Cuando el átomo, en estas órbitas permitidas, lógico, ¿no? Quiere decir que un electrón no puede estar en esta zona. O está en la órbita n igual a 1, o está en la órbita n igual a 2, o n igual a 3, o n igual a 4. Estas zonas permitidas, donde él cuantifica el momento, la magnitud del momento lineal como n por la constante de Planck, constante de Planck sobre 2pi. Después vamos a ver que digo algo a la magnitud h sobre 2pi, como después más adelante va a aparecer muy a menudo, a esto se lo conoce como h barra, pero bueno, es un nombre nada más. Lo importante acá es que este n, que varía 1, 2, 3, 4 en forma entera, ¿no? Este n que varía en forma entera, lo interesante es que este número, que el otro día no lo dijimos, se lo conoce o lo llamó número, vamos a ponerlo en mayúscula para que quede claro, cuántico principal. Es decir, estas zonas permitidas, estas órbitas permitidas, vienen dadas por ese número cuántico principal n, que establece que hay un valor mínimo
que viene dado por la constante de Planck, ¿no? Y ese valor son las zonas permitidas. Muy bien. Habíamos sacado, por otro lado, la última clase, habíamos calculado que la velocidad del electrón, por ejemplo, tangencial, venía al cuadrado, la habíamos calculado, venía dada por z por e cuadrado. Estamos repasando un poquito los resultados de la clase pasada. Por k sub e sobre la masa del electrón por el radio. Por supuesto, este radio es cualquiera de los radios R1, R2, R3, es decir, cualquier radio en el cual esté el electrón dentro de esas órbitas permitidas. Serían los radios de las órbitas. Luego, haciendo un poco más de cuentas, habíamos establecido el radio, que dependía este radio del valor n y dependía del z, ¿no? Es decir, habíamos sacado esta relación. Vamos a poner el resultado porque ya lo tenemos hecho, ese cálculo. Entonces, por supuesto, esta velocidad también va a depender de ambas magnitudes, porque si el radio depende de eso, esta velocidad tangencial, que sería la velocidad del electrón tangencial, que vendría dada, por ejemplo, por un vector que está ubicado aquí, sería esa velocidad, esta de acá. Entonces, depende también del valor n y del valor z. Habíamos sacado que el Rn para un z dado venía dado por la siguiente relación. N cuadrado por h cuadrado. Lo habíamos puesto así. A ver, lo voy a poner un poquito más ordenado. H cuadrado, habíamos puesto los valores constantes por un lado y lo que varía por el otro. 4pi cuadrado por la carga del electrón al cuadrado por la masa del electrón por K sub E multiplicado por n cuadrado sobre z. Por supuesto, este es el valor para cualquier zona permitida del núcleo. Esto es lo que habíamos calculado en la última clase. A esta ecuación le podemos poner 1. Ahora bien, sobre esta ecuación habíamos establecido que si el n era igual a 1, si n es igual a 1 y z es igual a 1, que sería el caso del hidrógeno, esto implica que el R este de NZ, estos dos valores, da lugar a la mínima distancia del electrón al núcleo, que lo hemos llamado R0, que ahora le voy a cambiar un poquito la nomenclatura. En lugar de llamarlo R0, le voy a poner el 0 arriba como se estila, como lo puse acá, creo que se ve en el gráfico también, y el 1 abajo. El 1 significa que estoy en el nivel 1 y el 0 que significa que ese lugar es el lugar o estado fundamental más cerca del núcleo. ¿Por qué se llama fundamental? Porque es el lugar más cercano al núcleo en la cual puede estar el electrón. Y no hay ninguna otra zona por debajo de ella que el electrón pueda estar. Por lo tanto, el cerito de arriba significa fundamental y el 1 significa que está en el nivel 1. Esta es una nomenclatura que el otro día me olvidé de decirles y ahora la podemos escribir. Esto quiere decir, y habíamos calculado este valor, que era el valor de h cuadrado sobre 4pi cuadrado por e cuadrado por la masa del electrón por K sub e, y esto nos había dado 0,529 angstrom. Para el que no tiene el dato, quería decirles algo interesante que no lo había, no sé si lo tienen por ahí, pero se los voy a dejar, que para las unidades, que un angstrom en unidades es equivalente o es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros. ¿Está claro? Es importante tenerlo para saber, para después si uno tiene que establecer algún valor de alguna constante en el sistema internacional y lo necesita el metro, o lo tiene el metros y lo quiere pasar a distancias atómicas, que lo tiene que llevar a angstrom, acá tiene la relación. ¿Cuánto vale un angstrom? Muy bien. Bien.
Todo esto lo que dijimos la última clase, le hemos agregado algunas consideraciones que no dijimos, y también lo importante es que Bohr lo establece para el átomo de hidrógeno y él piensa que cuando las órbitas se van llenando, esto sigue funcionando perfectamente. Bueno, eso realmente nunca sucedió, pero bueno, por eso ahora quería aclarar bien que estas órbitas siguen estando, estas órbitas permitidas, siguen estando inclusivemente, aunque sea el átomo de hidrógeno, quiere decir que el electrón que tiene el átomo de hidrógeno se puede mover entre estas órbitas. Ahora vamos a ver cuándo y por qué motivo se puede mover a esas órbitas. ¿Sí? Muy bien. Otra cuestión que había establecido Bohr, que fue en el cuarto postulado que habíamos hablado el otro día, es la relación energética en la órbita. ¿Sí? Vamos a evitar poner, es decir, la energía para un determinado valor dado y para un determinado z, ¿no? Porque él pensó que esto también se podía establecer eh, para cualquier átomo con más de un electrón. Después vamos a ver que si el z va cambiando, estas ecuaciones no funcionan. Si el z vale 1, funcionan perfectamente. El n puede variar sin ningún problema, pero siempre con el z igual a 1. Muy bien. Entonces vamos a ver qué estableció para encontrar los valores de energía en las órbitas permitidas. ¿Qué quiere decir esto? Estos valores energéticos, él establece un cuarto postulado donde dice que cuando un electrón se mantiene en movimiento circular en una de estas órbitas, no absorbe ni emite energía. Es decir, una cosa rara que clásicamente no funciona, pero dice eso en realidad. Dice Bohr además que cuando un átomo hace que un electrón que tiene en su estado natural, en este caso el hidrógeno que tiene un electrón en el estado fundamental, ese electrón absorbe energía de algún lado, por ejemplo, radiación electromagnética. Ese electrón puede saltar a otra órbita permitida, por ejemplo, puede saltar a la órbita n igual a 2, de alguna manera, y puede también volver, y como cuando eso sucede, el átomo queda en una forma muy inestable, porque no es el estado natural del átomo. Entonces, después de un cierto tiempo, una vez que absorbió esa cantidad de energía, y esa cantidad de energía que absorbe, en este caso sería igual a N10, que lo saca de ese estado y lo vuela a un estado, por ejemplo, a un nivel n igual a, a n igual a 2, o lo puede llevar también a un valor n igual a 3, por ejemplo acá, o sea que el electrón puede moverse entre estos estados. Dice Bohr que cuando el electrón regresa a su estado natural, ¿por qué? Porque como es un estado no natural se dice que el átomo está excitado. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente el electrón no está en su órbita natural, en su órbita correspondiente, de tal manera que cuando vuelve a su estado natural, esa energía que absorbió la va a emitir de alguna manera. ¿De qué manera emite esa energía? En forma de radiación electromagnética. Principalmente, nosotros podríamos observar que esa radiación, si está dentro del rango visible, la emitiría en forma de luz. Después Einstein, sobre esta estructura, con el último camino que nos falta para llegar a la cuántica, que sería el efecto fotoeléctrico, él da una interpretación un poco más acabada, Bohr, sobre esa teoría, usando los resultados del efecto fotoeléctrico para explicar este proceso. Pero por ahora, como todavía no dimos efecto fotoeléctrico, podemos entender de que la diferencia o la variación energética entre un estado de ida y un estado de vuelta prácticamente se da absorbiendo energía y emitiendo energía.
pero nunca esa energía se absorbe o se emite cuando está en una órbita estacionaria el electrón. Ahora bien, puede absorber energía porque uno lo excita al electrón. ¿Qué quiere decir? Que absorbe radiación electromagnética y se lo quita de esa órbita. Cuando se lo quita de esa órbita, el electrón puede saltar a órbitas más lejanas, pero por supuesto siempre respetando estos números, 1, 2, 3, o sea, números cuánticos. Nunca puede saltar a un lugar entre el nivel 2 y el nivel 3, o entre el nivel 3 y en el nivel 4. Estas zonas las tiene prohibida el electrón. Por lo tanto, el electrón solamente puede moverse en las órbitas permitidas. Cuando uno deja de excitar al átomo y deja de inyectarle, por decirle así, radiación electromagnética, el átomo queda en un estado, podríamos decir, excitado, como se lo llamó en su primer momento. Después vamos a ver que esto tiene otras connotaciones, y vuelve a ese estado fundamental, digamos, o a su estado original, emitiendo la radiación que absorbió en forma de radiación electromagnética. Principalmente, si esa radiación está en el rango visible, la estaría emitiendo en forma de luz. Quiere decir que cuando el electrón vuelve a su estado base fundamental, uno podría saber que esa energía, esa variación energética que hay, por ejemplo, entre el nivel 2 y el nivel 1, o entre el nivel 3 y el nivel 2, o entre el nivel 3 y el nivel 1, eh, se da a través de la longitud de onda emitida. ¿Sí? Esa sería un poco la explicación del cuarto postulado por las zonas permitidas. Vamos a tratar de ahora de establecer cuánto vale la energía en un orbital y después calcular la diferencia energética que hay entre los niveles. Por ejemplo, cuando el electrón vuelve a su estado fundamental o a su estado natural, después de estar en un estado excitado, emitiendo radiación electromagnética o emitiendo luz o radiación electromagnética en el rango visible. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer eso. Primero vamos a calcular la energía en un nivel cualquiera, forma general, y acá viene lo interesante, que cuando el átomo está en ese nivel, dice Bohr, respeta las leyes clásicas de energía. ¿Qué quiere decir? Que la energía para un determinado nivel y para un Z, que en realidad esto va a valer prácticamente para el Z igual a 1, así que vamos a suponer que estamos ya en el átomo de hidrógeno para no engrosar tanta la notación. Eso va a ser la energía cinética en el nivel que está, más la energía potencial. Esto es fundamental tenerlo claro. Y por supuesto, podemos calcular cada una de estas energías porque tenemos el potencial, que depende del potencial electrostático, y la energía cinética, que depende de esta velocidad que hemos calculado entre la fuerza centrípeta y la fuerza electrostática. Por lo tanto, la energía cinética va a ser media masa del electrón por la velocidad tangencial del electrón al cuadrado, en magnitud, ¿no? Estamos hablando porque esto es energía. Por lo tanto, esta energía va a ser media masa del electrón por esta velocidad al cuadrado. Y si retomamos un poquito que era la velocidad al cuadrado, venía dada por esta ecuación que tenemos arriba, que es Z por la carga del electrón al cuadrado. A ver, déjenme mirar, quiero meter la pata. Sí, por la carga del electrón al cuadrado por K sub E dividido la masa del electrón por el radio en ese nivel. Voy a evitar poner el Z. ¿Por qué? Porque ya dijimos que lo estamos haciendo para el Z igual a 1 y que después vale para cualquier otro Z, ¿no? Recordemos para cualquier otro Z, pero sin electrones, es decir, para zonas permitidas, pero que en realidad sigue siendo para el átomo de hidrógeno. Podemos simplificar la masa del electrón y esto va a ser 1/2 de Z por E al cuadrado por K sub E sobre R. Esa es nuestra energía cinética en ese nivel. Muy bien, vamos a mirar cuánto es nuestra energía potencial y se la sumaremos a E. La energía potencial
El potencial en este nivel depende de la fuerza. Y nosotros habíamos establecido que el potencial, si yo tengo la fuerza de algo, es menos la derivada del potencial. ¿Sí? Y la fuerza que teníamos en ese nivel venía dada, ¿no? Venía dada de la siguiente manera. La fuerza electrostática o la fuerza que teníamos en ese nivel era la fuerza electrostática, ¿no? Que sería la del potencial, era Z por E al cuadrado por K sub E sobre R cuadrado, en magnitud. Y si sacamos la derivada de esta fuerza, ¿no? Si saco la derivada respecto de la posición, es la derivada de R cuadrado, que es menos R a la menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada de la fuerza respecto de la posición nos va a quedar menos Z por E al cuadrado por K sub E sobre R, porque sería, el menos aparece de la derivada, ¿no? Menos, lo cual, este potencial, esto sería, vamos a cortar acá, perdón, porque si no se está haciendo un lío bárbaro, esto sería nuestro potencial. Entonces tenemos en el radio N. Por lo tanto, esta fuerza me da menos Z por E al cuadrado por K sub B sobre R. Muy bien. Ahora tenemos que sumar los dos resultados. ¿Cuáles resultados? Este, que es el primer resultado, y este, que es el segundo resultado. Para sumarlo, notemos algo, y eso nos va a dar la energía en el nivel. Quiere decir que la energía a un determinado nivel viene dada por la energía cinética, que es un medio de toda esta cosa, más, y ojo acá, tengo menos 1, así que voy a poner el menos directamente, voy a poner menos 1, y cuidado, el 1 lo pongo por una cierta razón, porque quiero que vean este término y que vean lo que tengo acá. Si ustedes se fijan, tengo un medio menos 1 de la misma cosa. Quiere decir que esto me da menos un medio de la cosa. Creo que queda claro, ¿no? Es decir, esto me queda menos Z por E al cuadrado por K sub P sobre un medio, ¿no? Sería un medio de esto, sería 2Rn, medio de la cosa. Creo que ahí, creo que está claro, ¿no? Porque es un medio menos 1, es menos un medio, entonces queda menos. Quiere decir que la energía en el nivel nos dio negativa, nos quedó menos Z por E al cuadrado por K sub E sobre 2R en el nivel que esté. Este es el primer resultado de la energía. Le voy a poner esta ecuación 2. Y voy a completarla para poder determinar, dado que R es un valor que ya habíamos determinado, vamos a reemplazar con el valor de R que habíamos sacado anteriormente, que teníamos, que venía dada por la ecuación 1. Por lo tanto, ahí vamos a tener el valor correcto del R. Entonces, acá vamos a reemplazar con la ecuación 1 que teníamos arriba, y esta se nos va a transformar en que E sub n es igual, hay que tener cuidado, que son muchos valores, muchas constantes hay acá. Ponemos el 2 y en lugar de poner Rn, fíjense que Rn es un cociente. Como es un cociente, vamos a poner el denominador en el numerador, invertir las cosas, el z también va a ir a parar arriba, y h cuadrado y n cuadrado en el denominador. Quiere decir que acá va a quedar h cuadrado, n cuadrado, y arriba me va a quedar todo un término que es
Ya les digo. A ver si lo pusimos bien. Déjenme ver cuánto es h cuadrado. Y me queda 4pi cuadrado, e cuadrado. Perfecto. Acá arriba quedaría 4pi cuadrado por e cuadrado. Creo que me estaba quedando. Por z. Por supuesto, cuidado, porque ya acá, si estamos poniendo esto, tendríamos que haber establecido que el z vale 1. Así que para ser coherentes con lo que veníamos diciendo, tendríamos que establecer, porque yo el potencial le puse el z y a la energía cinética también, quiere decir que estos valores no solamente dependen del n, sino dependen del z. Yo le puse para el z igual a 1, pero recordemos que cualquier átomo puede tener también varios z, aunque tenga un solo electrón. ¿Por qué? Porque puede tener esas órbitas permitidas, según Bohr. Estos son los postulados de Bohr. Quiere decir que yo no le quería poner el z para que no se haga tan complicada la notación, pero creo que queda mejor poniéndole el z acá. Así que vamos a agregárselo y vamos a borrar. Después, si que consideramos el z igual a 1, lo consideraremos después. Muy bien. Porque si no, vamos a ser incoherentes entre lo que escribimos a lo que estamos nombrando, ¿no? Acá también depende del z y acá también. Así que ya lo corregimos para que quede mejor ordenado y listo. Estas son las controversias de las clases en vivo. Así que bueno. A ver, 4pi cuadrado por e cuadrado, me queda en el numerador por z de nuevo. Porque el z lo tengo acá. Por la masa del electrón por K sub G. El K sub G ya lo puso, me falta la masa del electrón. A ver si está todo bien. Bueno, ahora podemos hacer un par de cuentas acá para que se compriman un poco estas cosas. Me queda menos, numerador me queda, este 2 lo puedo simplificar con este 4, me queda 2pi cuadrado por z cuadrado por la carga del electrón a la cuarta por la masa del electrón, creo que queda bien, y el K sub E creo que está al cuadrado acá. Vamos a mirarlo por las dudas. La masa no, pero el K sub E creo que estaba al cuadrado. Acá hay un error, creo que del radio nos había quedado el K sub E en el radio, la constante coulombiana, ¿no? La constante coulombiana en el radio nos había quedado a la primera potencia. Déjenme lo chequear, si no después la constante coulombiana, según la clase pasada, nos había quedado. Déjenme ver. Acá nos quedó al cuadrado, ¿por qué? Porque me queda una del radio y una de acá. Está bien. Nos queda al cuadrado porque nos queda. Tenemos una aquí y cuando reemplazo el radio me queda una más arriba. Acá quedarían dos, constante colombiana, quedan dos z. A ver si se entiende. Arriba tengo una constante colombiana que cuando lo mando en el denominador esto sube al numerador. Y me queda una constante coulombiana de acá multiplicada por una que viene del radio, quiere decir que acá me queda una constante coulombiana al cuadrado. Ahora sí, ya está todo ordenado, dividido h cuadrado n cuadrado. Quiere decir que tenemos que en una órbita, la energía nz para una órbita, la podemos sintetizar así. Nos quedaría, podemos poner z cuadrado sobre n cuadrado y todas las constantes al principio. 2pi cuadrado por e cuadrado por la masa del electrón por K sub e al cuadrado. Todo esto dividido h cuadrado. Muy bien. Ahora sí podemos
Esta sería la energía en un nivel negativo, perdón, con el signo menos. Nos quedó negativo. Esta energía es la energía que tiene un electrón en un nivel dado. ¿Sí? Es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Vamos a ponerlo en rojo. Esta ecuación le voy a poner 3. ¿Sí? Esta es la energía en un nivel. Ahora podemos fijar, por ejemplo, el Z y el nivel. Si estoy en el átomo de hidrógeno, el Z es igual a 1 y el N es igual a 1, y ahora sí lo fijamos. Quiere decir que cuando pasa esto voy a obtener la energía en el estado fundamental para el nivel 1. Recuerden la nueva notación, que ya la usamos para el radio, ¿no? Entonces tenemos que la energía en el estado fundamental para el nivel 1 será simplemente toda esta cuenta, porque esto vale 1. Menos 2pi cuadrado por la carga del electrón al cuadrado, por la masa del electrón, por K sub E al cuadrado. Todo esto dividido h cuadrado. Si uno hace esta cuenta y pone todas las constantes en unidades atómicas, donde tenemos que considerar las unidades que habíamos establecido de H, de K sub E, términos atómicos, esto da aproximadamente, lo que da es 13 negativo, ¿no? Menos 13,58 electronvoltios. ¿Y qué es un electronvolt? No voy a hacer una especificación muy grande ahora, pero la vamos a ver cuando veamos efecto fotoeléctrico. Un electronvoltio equivale, les voy a dar la equivalencia por si ustedes tienen que trabajar en Joule. Un electronvoltio equivale a 1,02, perdón, sí, 1,602. 1,602 por 10 a la menos 3 Joule por segundo. Perdón, Julios. 1,02 por 10 a la menos 3, no, estoy diciendo macana, a la menos 19. Ya después les voy a dar, vamos a ver cuando veamos efecto fotoeléctrico, por qué, de dónde proviene esta unidad. Esta unidad no la vamos a establecer ahora, la vamos a usar nada más para que puedan hacer alguna serie de problemas, y vamos después a establecer en la próxima clase, cuando introduzcamos efecto fotoeléctrico, que es un electronvoltio. Porque ahí se ve muy bien la definición. No quiero dar una definición un poco traída de los pelos cuando la podemos definir de una forma muy elegante y que es como históricamente se hizo. Así que bueno, este valor se lo aproxima normalmente, en lugar de usar 13,58, se lo aproxima a 13,6 para hacer cálculos, ¿no? O sea que la aproximación, si uno la quiere tener, de esto, viene dado como menos 13,6 electronvoltios, aproximadamente. Nunca me gusta poner igual porque los decimales a veces juegan papeles importantes. Quiere decir que si la ecuación 3 la podemos ya escribir como si yo tengo una energía en un valor n para un determinado z, es menos 13,6 electronvoltios por z cuadrado sobre n. Y ahora sí tenemos ya una ecuación que nos da la energía en el nivel. El valor negativo, vamos a tratar de hacer un par de entender un poquito esta cuenta. Es bastante interesante lo que sucede, vamos a tratar de entenderlo. Supongamos que yo me estoy moviendo, tengo el núcleo, me estoy moviendo del estado fundamental, el n igual a 1, a un valor del n igual a 2, ¿no? Entonces quiero calcular la energía
en el nivel que sería el fundamental, 0,1, con el nivel 2. Vamos a calcular la energía del electrón. Este sería el núcleo, vamos a hacerlo un poco más grande, y este sería el electrón. No. Entonces, yo lo que quiero hacer es calcular la energía en cada uno de estos dos niveles, a ver cuánto da, para que veamos algunos resultados. Entonces, si uno calcula la energía en el nivel 1, por supuesto esto lo vamos a hacer para un Z igual a 1, como fuera un átomo de hidrógeno. Entonces, si calculamos la energía en el estado fundamental, es simplemente, si n vale 1 y z vale 1, es menos 13,6 electronvoltios. Pero si la calculo en el nivel 2, en el nivel 2 la energía sería menos 13,6 electronvoltios dividido 2 al cuadrado, que es 4. Y si uno hace esta cuenta, da 3, da menos 3,95 electronvoltios. Miremos y comparemos estos dos resultados que son muy fáciles de comparar. Si uno se fija, como esto es negativo, la energía en el nivel 2 es mayor, ¿no?, que la energía en el nivel fundamental. Quiere decir que un átomo, cuanto más alejado tiene sus electrones del núcleo, supongamos, en este caso el átomo de hidrógeno, volvamos al dibujo original, en el dibujo original podemos ver que en el átomo de hidrógeno quiere decir que la energía en el nivel 2 es una energía en este nivel mayor que la que tiene en el nivel 1, de acuerdo a esto. Quiere decir que a medida que nos alejamos del núcleo, el electrón le cuesta más mantenerse en la órbita. ¿Es lógico este resultado? Podríamos decir, ¿es lógico este resultado? Esto es bastante lógico, porque si uno se fija, la fuerza del núcleo con respecto a la del electrón, primero por la diferencia de masa, pero lo más importante por la diferencia de carga eléctrica, cuanto más alejado está del núcleo, ¿sí?, más le cuesta mantenerse en esa órbita. Por lo tanto, necesita más energía para mantenerse en ese lugar. Eso es bastante interesante. Fíjense que en un nivel 4, la atracción entre el núcleo y el electrón, que es lo que hace que se mantenga en ese lugar, porque es la energía electrostática, le va a costar más, porque recuerden que la fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia, y la energía aparentemente también, porque fíjense que quedó n cuadrado en el denominador. Por lo tanto, en el nivel 4 es la 16ª parte de la energía que tiene en el nivel 1. Esto es bastante interesante porque queda 4 al cuadrado. Y por lo tanto, tiene muchísima menor el átomo tiene, a ver si queda claro. Si ustedes se fijan, en el nivel 2 tiene muchísima mayor energía, necesita mayor energía para mantenerse unido, porque si lo expulso en forma electrostática como la 16ª parte, la energía que tengo que tener para mantenerlo cohesionado al átomo, podríamos decir, tiene que ser mayor, porque la fuerza electrostática me lo está expulsando como a la 16ª parte en el nivel 4, en el nivel 3 a la 1/9 parte. Fíjense que en el nivel 2 a la 4ª parte me lo estaría expulsando. Por lo tanto, la energía que necesito. Por eso, el signo negativo también de la energía. Porque esta energía, en valor absoluto, por supuesto es menor, pero como el signo es negativo, esta energía es mayor. Porque esta es la energía que hace que el átomo se mantenga cohesionado. O sea, que los electrones estén alrededor del núcleo, quiere decir cohesionado. Esté armado, podríamos decir. Por eso esa energía en el nivel 2 es mucho mayor que la energía en el nivel 1, porque es la energía que
hace que esté en ese lugar permitido el electrón. No sé si queda claro. Por eso es importante entender que si la fuerza lo expulsa, la fuerza electrostática, le está costando atraerlo al núcleo para que se mantenga en la zona permitida, porque la fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia, le cuesta mucho. Cuando ya estoy en un nivel 4, la energía que necesita el átomo para poderse conservar en ese nivel es mucho mayor. Esto explicaría, por ejemplo, muy bien, por qué los electrones de valencia, sería una de las explicaciones, parte de la explicación, no es la única, por lo cual los electrones, cuando un átomo tiene muchos electrones, los últimos electrones de las órbitas se pueden mover. Por ejemplo, los metales tienen estas propiedades. ¿Por qué se pueden mover? Porque necesitan mucha energía. Si tengo un solo electrón en la última órbita y tengo todas estas zonas llenas de electrones, tengo en todas las otras zonas, y tengo uno solito por acá, por el nivel 4, el nivel 5, un átomo con muchos electrones tiene electrones en todas las órbitas. Y por lo tanto, hay varios efectos que se producen también entre las cargas eléctricas, porque los electrones entre sí se repelen, pero a su vez el núcleo le cuesta mucho atraer al último electrón y mantenerlo en esa órbita. Por eso la energía, que se llama energía de enlace, que tendría que tener ese electrón para que lo tenga enlazado al núcleo, le costaría mucho. En conclusión, cada vez que yo me alejo del núcleo, al electrón le cuesta mucho mantenerse esa energía. Le costaría menos emitir esa energía y volver a su estado más estable. ¿Qué quiere decir? Donde le cueste menos. Porque recordemos, un principio básico de la física es que eh, la naturaleza tiende al estado de menor energía y mayor desorden, podríamos decir, que es justamente el estado de mayor energía. Aunque acá el estado de menor energía es estar más cerca del núcleo, porque está en la zona permitida y le cuesta muy poco conservar esa zona energéticamente porque lo tiene atraído el núcleo y lo mantiene en esa órbita, dada que las cargas son opuestas. Esta es una explicación bastante lógica y fue la primera explicación que dio Bohr de cómo esto se mantiene. Por eso tuvo que establecer lo de las órbitas permitidas. Si esto no tiene órbitas permitidas, este resultado no tiene sentido. Muy bien. Por lo tanto, lo que hizo Bohr a continuación de eso fue calcular la diferencia de energía entre niveles. Porque él dice, cuando el átomo que estuvo excitado, el electrón vuelve a su estado de menor energía, o sea, más cerca del núcleo, recuerden, el menor energía es el que está más cerca del núcleo, el estado más, podríamos decir, fundamental. En el caso del hidrógeno sería los 0,529 angstrom de distancia al núcleo. Esa diferencia de energía es la que trató de calcular Bohr entre los niveles y las órbitas permitidas. Bueno, si uno lo hace, no es nada difícil de hacer esto, pero esto después da un resultado bastante importante. Vamos a hacerlo, lo voy a hacer ahora. Entonces uno puede agarrar y decir, bueno, yo tengo esta diferencia de energía, por ejemplo, entre el nivel de mayor energía, que sería el nivel 2, con respecto al nivel 1 para un determinado Z, eso vendría dada de la siguiente manera, la ecuación. Dado que la energía la tenemos en el estado fundamental, tomando la ecuación, creo que le habíamos puesto 3, ¿no? La ecuación 3, fíjense que la ecuación 3, este resultado que es la energía en el nivel 0, sería la energía en el estado fundamental, negativa, por z cuadrado sobre n2 al cuadrado. La diferencia de energía sería restarle lo mismo, menos E10 por z cuadrado sobre, a ver si lo estoy poniendo bien,
N1 al cuadrado. A ver si lo puse todo bien. Déjenme mirar un minuto. Quiero meter la pata con estas cuentas porque después con los signos y todas esas cositas raras terminamos haciendo un lío bárbaro. Entonces tenemos... muy bien. Entonces tenemos... Esta sería la energía en el nivel 1. Quiere decir que esto nos quedaría, podemos sacar factor común E10, el signo menos también, para que nos quede más ordenadito. Sacamos el signo menos, sale este y este, nos queda negativo en el medio, lo cual es más fácil. Le voy a poner el z también, acá arriba, quedaría esto por z cuadrado, y nos quedaría 1 sobre n2 al cuadrado, ¿no? Menos 1 sobre n1 al cuadrado. Fíjense que el menos lo saqué afuera también para que quede más ordenado. Me gusta esta forma de expresar la ecuación y no dejando... Hay gente que da vuelta a estos términos y le pone positivo acá. Es exactamente lo mismo, no va a pasar nada. Pero lo interesante de esto es que la variación de energía entre un nivel 2 y un nivel 1, por decir 1 y 2, podríamos hacer algo mejor porque uno pensaría que estaríamos entre dos niveles, entre el primero y el segundo nada más. Podríamos poner entre un nivel final, ¿no? Quedaría mejor, y un nivel inicial. Entonces nos quedaría así: el final acá, el inicial acá, y acá nos quedaría el final. Creo que queda mejor poner final inicial, y acá el inicial. Creo que nos va a quedar mejor para poder decir cualquier par de niveles, porque no necesariamente tiene que ser el 1 y el 2, ¿no? El nivel final, el nivel inicial para un determinado Z, nos va a quedar menos la energía en el estado fundamental 1 por Z cuadrado por 1 sobre n final al cuadrado menos 1 sobre n inicial al cuadrado. Y ahí nos quedó la variación de energía. A esta ecuación la vamos a marcar a celeste y la vamos a llamar ecuación 4. Fíjense qué interesante esta ecuación, porque marca, de acuerdo al ejemplo que dimos arriba, podríamos hacer el cálculo. No es nada difícil de hacerlo, lo podemos hacer si quieren. Nos va a quedar que la variación de energía en el ejemplo anterior y en el átomo de hidrógeno, ¿no? Si Z vale 1 en el hidrógeno, ¿no? Nos va a quedar que la variación de energía entre el nivel 2 y el nivel 1 nos va a dar menos los 13,6 electronvoltios por 1 al cuadrado, que es 1, sobre 1 sobre n final al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos 1 sobre 1. Y si uno hace esta cuenta, yo ya no tengo mucho tiempo, esto es, si lo recuerdan, si hacemos la distributiva con todos los tiches, nos queda menos 3,4 menos más, aproximadamente, ¿no? 13,6. Todo, vamos a ponerlo con las unidades para que quede prolijo. Y por lo tanto, esta variación de energía, delta E entre el nivel 2 y el nivel 1, que tomamos de ejemplo, nos da algo así como 10,2, aproximadamente 10,2 electrones. Bueno, lo interesante es que, por supuesto, la variación dio positiva, lo cual está correcto,
porque esta energía es la energía que debe vencer el electrón para saltar a una órbita más lejos de su núcleo, o la energía que devuelve en forma de radiación electromagnética cuando está excitado, es decir, que tiene sus electrones más alejados del núcleo y como está excitado quieren volver a su estado natural y para eso se tienen que liberar de energía. Esta es la variación de energía que liberan. Por supuesto, cuando vuelven a su estado natural, a Bohr se le ocurrió algo más dentro de este postulado. Porque cuando él vio esta ecuación, 4, y la comparó con la ecuación de Rydberg, que tenía que ver con las longitudes de onda, la ecuación famosa de Rydberg, que estaba la constante de Rydberg, RH, no sé si la recuerdan, por 1 sobre n final al cuadrado menos 1 sobre n inicial al cuadrado, donde estos eran los n que representaban las líneas de los espectros que no tenían explicación hasta el momento, la ecuación de Rydberg, no sé si la recuerdan, pero si no tienen que mirar un par de videos para atrás, y vio esto, vio algo muy similar. Quiere decir que esta variación de energía está íntimamente relacionada con la longitud de onda de la radiación emitida. Por lo tanto, al ver esto, Bohr se le ocurrió lo siguiente, es decir, que esta variación de energía es la energía que depende de esa longitud de onda o esa energía depende de la frecuencia de la luz emitida. Por lo tanto, esa variación energética entre dos niveles finales iniciales para un determinado Z tiene que venir dada por la energía en términos de la longitud de onda de la radiación que emite o en términos de la frecuencia. Y acá aparece la primera analogía con la cual Thomson nunca pudo dar pie ni encontrarla, dado la dificultad de su modelo clásico. Como pueden ver, llegar a esto hubo que cuantificar los niveles de energía, usando los niveles de energía que acá serían las órbitas permitidas, por decirlo así. Por lo tanto, cuando Bohr vio esto, dijo, bueno, lo único que nos queda por hacer, y recemos que esté todo bien, es que esta energía, en términos de la longitud de onda, en términos de la frecuencia, uno la puede escribir por lo que dijo Planck, como el cuanto h nu. Y por lo tanto, como nu es la velocidad de la luz sobre lambda, quiere decir que la energía viene dada como h por la constante de la velocidad de la luz sobre lambda. Conclusión, reemplazó esto en la ecuación de arriba, en la ecuación 4, y le quedó algo así. Le quedó que h por c sobre lambda, que sería la variación de energía, sería energía que depende de lambda, de lo que se emite, eso tiene que ser menos E01 por z, creo que z al cuadrado, como nos había quedado, miremos por si las moscas. Sí, z cuadrado por 1 sobre n final al cuadrado menos 1 sobre n inicial al cuadrado, donde ahora las n no son niveles de energías de las líneas espectrales, sino que son los niveles de energía de Bohr. Pero si uno despeja 1 sobre lambda de esta ecuación, queda menos E0 por z cuadrado, 0,1, ¿no? Dividido h por la velocidad de la luz por 1 sobre n final al cuadrado menos 1 sobre n inicial al cuadrado. Quiere decir que esta cuenta, cuando Bohr hizo esta cuenta, se encontró con una hermosa sorpresa. Cuando Bohr hizo ese cálculo, le quedó lo siguiente.
que 1 sobre lambda es menos 13,6 electronvoltios por Z, que vale 1, dividido, cuando hice este cálculo para el hidrógeno, con Z igual a 1, H, que la expresó en términos de electronvoltios, que ahora les voy a dar otro dato importante. Sabemos que la constante H en el sistema internacional, como la estuvimos trabajando hasta ahora, nos había dado 6,62 aproximadamente, ¿no? Por 10 a la menos 3 joule por segundo, a la menos 34, perdón, menos 34 joule por segundo, y eso equivale a 4,13 por 10 a la menos 15, y en lugar de joule, electronvoltios por segundo. Muy bien. Si uno pone estos numeritos, 4,13 por 10 a la menos 15, uy, ahí no se ve bien el 15, disculpen, electronvoltios por segundo, y multiplican acá por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la octava metros sobre segundo, pueden simplificar este segundo, este electronvoltio con esto, y ponen 1 sobre n final al cuadrado menos 1 sobre n inicial al cuadrado. Esta cuenta, si uno la hace, da, estamos con el átomo de hidrógeno, que 1 sobre lambda es menos, les digo lo que me dio a mí la cuenta me dio menos 1,07, 1,097 por 10 a la menos 3 angstrom. Recuerden que hay que pasar los metros a angstrom con la unidad que le di arriba, que un angstrom es 10 a la menos 10, porque acá le va a dar en metros. Que es justamente la constante de Rydberg. ¿Qué quiere decir? Que los niveles atómicos, las zonas permitidas de Bohr, no son ni más ni menos que la cuantización de las líneas de los espectros de los gases. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que un electrón, cuando absorbe energía, la devuelve, signo negativo, en forma de luz, y esa luz es justamente lo que vemos en las líneas espectrales discretas. ¿Esto qué quiere decir? Que esas distancias se van dando a través de esta ecuación, y esto explica a su vez el motivo de los gases, de la incandescencia de los gases. El problema de esto es que esto funciona perfectamente para el hidrógeno, pero cuando se quiere aplicar a otros átomos con más electrones, las zonas permitidas no resuelven el problema. Por lo tanto, dada esta dificultad, fíjense que se reencontró la constante de Rydberg desde la cuantización de la energía de las órbitas del átomo de hidrógeno, de las zonas permitidas de esas órbitas. Es muy interesante esto que pasa, porque este resultado es la primera vez que proviene de una teoría. Teoría, como dijimos, con leyes teóricas contradictorias, o como normalmente le gustan decir a todo el mundo, postulados, que no son postulados, son simplemente leyes teóricas, que no tienen sentido, pero sí, si uno se fija, la variación de energía que devuelve el electrón cuando vuelve de una órbita a otra permitida, tiene la misma expresión que las líneas espectrales de los gases incandescentes cuando están excitados. Lo mismo que un electrón excitado. Quiere decir que la onda, cuando un electrón se mueve entre órbitas,
está emitiendo radiación electromagnética cuando trata de volver a su estado natural o a su estado neutro, a su estado no excitado, podríamos decir, su estado fundamental, mientras que cuando está en otros estados, eso se mantiene, el electrón debe absorber esa energía para moverse. Quiere decir que signo negativo, muy acertado, está dado por lo que expresa en los niveles atómicos y que encaja perfectamente para el hidrógeno. Cuando está excitado, uno puede calcular los distintos niveles, y por lo tanto lo que estaríamos diciendo que si yo estoy en un espectro visible, cuando esta longitud de onda estoy en distintos niveles de energía del átomo, si volvemos al dibujito original, ¿no? Supongamos que estoy en distintos niveles. Por ejemplo, si estoy en el nivel, por ejemplo, 3, y quiero volver al nivel 1, el electrón quiere volver al nivel 1, debe emitir energía igual a esa longitud de onda. Por lo tanto, esa energía que devuelve es ese delta E, que sería una energía que depende de esa longitud de onda. Sería interesante ver en qué niveles se mantiene el espectro visible, entre qué niveles está el espectro visible y entre qué niveles estamos fuera del espectro visible. Es decir, donde se ajustan las series Lyman, Paschen, Balmer, Brackett y Funk. Eso sería interesante porque eso estaríamos mirando algún ejemplo donde se da esa situación. Bueno, para no hacerlo tan largo, en la próxima clase voy a hacer un ejemplo donde se da esa situación, para antes de arrancar con efecto fotoeléctrico. Así con esto pueden terminar de estudiar la teoría y tal vez puedan hacerlo si se avivan algún problema. Creo que se haría muy pesado hacer un ejemplo con esto, así que lo vamos a hacer la próxima clase, como les dije. Así que bueno, les dejo el video, espero que lo disfruten y que tengan una linda tarde. Hasta luego.